Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de mecanismo de incorporación de los tratados internacionales sobre derecho humano al derecho interno. Es decir, cuáles son las formas, las distintas formas que pueden haber o que existen para incorporar los tratados internacionales sobre derecho humano a nuestro ordenamiento jurídico y la forma en la que estos van a tener dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, cuál es la escala, cuál es la cotización jurídica que pueden llegar a tener. Pero antes de pasar a esto, vamos a ver cuáles son las ventajas de incorporar tratados internacionales al derecho interno. Primero que nada, el Estado en cuestión, es decir, el Estado que ha incorporado los tratados internacionales sobre derechos humanos, se va a regir no solamente por su propia voluntad, es decir, por su propio derecho interno y la voluntad del Estado, sino también por la voluntad de otros Estados, ya que los tratados internacionales son acuerdos que se han llevado a cabo por distintos Estados, por distintos ordenamientos jurídicos que conforman o que son parte de organizaciones supranacionales. Por lo tanto, lo que vemos es que cuando se trata de materia de derechos humanos, no solamente va a regir la voluntad del Estado, sino que también va a estar comprometida la voluntad de otros Estados. Segundo, que esta vigencia de los derechos humanos no solamente se encuentra comprometido en nuestro bien común nacional, sino también el bien común internacional, es decir, que va más allá de la frontera a los beneficios que puede llegar a comprometer la incorporación de los derechos de los tratados sobre derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico. Tercero, que los derechos humanos incluidos en un tratado internacional, si son incumplidos por un Estado, por alguno de los Estados parte, puede contraer responsabilidad internacional, es decir, que además de tener cierta responsabilidad en el ámbito nacional por haberse incumplido o por haber ido en contra de los derechos humanos, también va a adquirir responsabilidad internacional, es decir, puede ser pasible de sanciones internacionales. Por lo tanto, si vemos esta conjunción de estas tres primeras ventajas, vemos que la asimilación de un documento internacional sobre derechos humanos puede comprometer o implica el sometimiento del Estado local, es decir, de un Estado nacional, a organismos o tribunales supranacionales. Es decir, esto siempre y cuando el Estado nacional haya aceptado, en el caso de incumplimiento de derechos humanos o de ir en contra de derechos humanos de un Estado, someterse a la jurisdicción de un tribunal supranacional, que puede ser, por ejemplo, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en nuestro caso. ¿Cuáles son las cuestiones a considerar cuando estamos hablando de la incorporación? Es decir, ahora estamos hablando propiamente de la incorporación de los mecanismos sobre derechos humanos en nuestro ordenamiento local. Tenemos que considerar primero que nada los medios de incorporación, es decir, el cómo y el cuándo podemos incorporar los tratados de derechos humanos sobre derechos humanos a nuestra esfera nacional, es decir, a nuestro ordenamiento jurídico local. Es decir, ¿cómo lo vamos a incorporar? ¿Quién lo va a aprobar? Es decir, ¿va a ser la constitución? ¿Va a ser una ley local? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo? El segundo tema a considerar es cuál es la cotización jurídica, es decir, cuál es el rango jurídico que va a tener dentro de nuestro ordenamiento jurídico el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Va a ser superior a la Constitución? ¿Va a ser superior a las leyes nacionales? Esas son cuestiones a considerar. Y por último, la operatividad, es decir, a partir de qué momento va ese Tratado Internacional sobre Derechos Humanos va a tener plena vigencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico local. Es decir, si va a ser apenas se incorpora el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, este va a tener una vigencia inmediata o hay que realizar un procedimiento posterior que sería una operatividad mediata o retardada para poder recién tener vigencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico local. Estos son los tres puntos principales que hay que ver en cada uno de los mecanismos. Los medios de incorporación, es decir, el cómo, la cotización jurídica, la jerarquía jurídica que va a tener y la operatividad, ya sea si se va a tener plena vigencia inmediata o mediata. El primer mecanismo que vamos a considerar es la jerarquía supraconstitucional del Tratado sobre Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, en este mecanismo de incorporación, el instrumento internacional, el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, va a estar por encima de la Constitución y de las demás leyes nacionales. Es decir, el Tratado sobre Derechos Humanos va a estar
por encima de la Constitución y de las leyes nacionales. Por lo que, siguiendo este fundamento, siguiendo esta idea, vamos a entender que el Tratado sobre Derechos Humanos puede modificar la Constitución y modificar las leyes nacionales locales. Este sistema es muy poco utilizado en el mundo, ya que implicaría un sometimiento total de la supremacía, es decir, de la soberanía nacional sobre la legislación internacional. ¿Cuál es el fundamento de este mecanismo? Primero que nada, se basa en una doctrina monista, que significa que tanto el ordenamiento jurídico nacional como el ordenamiento jurídico internacional es parte de un mismo ordenamiento jurídico, es decir, el ordenamiento jurídico nacional e internacional es un mismo ordenamiento jurídico. Todo forma parte de lo mismo. Por lo tanto, las normas internacionales que sean sancionadas por organismos internacionales se van a regir inmediatamente van a ser de aplicación en el derecho local. Esto es el fundamento teórico de esta doctrina, de esta forma de incorporación. En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo El Mejian-Sofovich, dio lugar a esta pauta por medio del Tratado de la Convención de Viena. La Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un futuro conflicto que pueda haber entre una norma jurídica local o entre una ley nacional y un tratado internacional, siempre se le debe dar prioridad al cumplimiento del tratado internacional. Esta es la postura que se asumió en este fallo. Pero acá solamente estamos hablando de normas internas contrarias. Por lo tanto, deja lugar a duda con respecto a qué sucedería con la Constitución, es decir, qué pasa si hay una norma de la Constitución, un precepto constitucional que va en contra del Tratado Internacional. Se debe seguir aplicando esta Convención de Viena, se debe dar lugar al derecho local, es decir, a la Constitución Nacional. Por eso es medio complicado y es conflictivo poder suponer que siempre los tratados internacionales van a estar por encima del derecho local, siempre basándonos en este fundamento del fallo de Mejian versus Sofovich. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos que tiene esta forma de incorporación de los tratados internacionales. Primero que nada, un efecto de invalidez. Es decir, en el caso de que haya un conflicto entre la Constitución Nacional y el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, va a prevalecer el tratado. ¿Sí? Siempre va a prevalecer el tratado. Ya sea si es una oposición normativa, es decir, si dos normas se contradicen, o una oposición ideológica, es decir, que el tratado contiene valores que van en contra de los valores contenidos en la Constitución. En este caso, también se van a dar lugar, va a prevalecer los valores del tratado internacional. Ya sea una oposición normativa, es decir, de normas, o ideológica con respecto a los valores que sostiene cada uno, en ambos casos va a prevalecer el tratado internacional por sobre la Constitución. Y el segundo efecto es el efecto de la armonización, que en el caso de que haya un conflicto entre la interpretación, acá estamos hablando de interpretación, no se sabe qué interpretación utilizar, si la de la Constitución o la interpretación ideológica del tratado, vamos a utilizar la interpretación ideológica del tratado, es decir, que la Constitución Nacional va a tener que ser interpretada según las pautas interpretativas del tratado internacional, conforme a la posición ideológica que tenga este tratado. Por esto, estos son los dos efectos que tiene la incorporación de un tratado internacional con jerarquía supraconstitucional. El segundo mecanismo es el de la constitucionalización de los tratados. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución da rango o jerarquía constitucional a uno o más pactos internacionales que pasan a ser parte del derecho interno, pero por voluntad del poder constituyente. Es decir, que acá es la Constitución la que le está dando jerarquía constitucional, es decir, le está dando el mismo rango que tiene la Constitución a los tratados internacionales, como vemos en el gráfico. Por lo tanto, la Constitución y los tratados tienen la misma jerarquía y ambos van a estar por encima de las leyes nacionales locales.
Acá tenemos que ver los distintos tipos de asimilación, es decir, porque hay distintas formas de llevar a cabo esto, de que los tratados internacionales tengan jerarquía constitucional. El primero de los casos puede ser que la Constitución menciona explícitamente cuáles son los instrumentos internacionales en cuestión, es decir, que menciona cada uno de los instrumentos internacionales o tratados internacionales que van a tener jerarquía constitucional inmediata, es decir, están contenidos dentro de la Constitución y por lo tanto estos van a tener jerarquía constitucional inmediata. ¿Cuáles son los casos que se pueden dar en nuestra propia Constitución? Sucede esto. En el artículo 75, inciso 22, tercer párrafo, vamos a ver que la Constitución va a ser una enumeración de 10 tratados internacionales sobre derechos humanos que van a tener jerarquía constitucional inmediata. Pero también puede pasar, que es el segundo caso que también se da en nuestra Constitución, que la Constitución habilita la constitucionalización de otros tratados y convenciones sobre derechos humanos que en el futuro se apruebe por el Congreso. Es decir, que acá ya estamos hablando de una jerarquía constitucional inmediata, pues no va a tener un efecto inmediato el tratado internacional como sí tiene en el primer caso, sino que va a necesitar de un mecanismo posterior para poder ser incorporado y que tenga efecto y plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico nacional. En este segundo caso es que se le impone al Congreso que en el caso de una nueva incorporación de tratados internacionales sobre derechos humanos debe pasar un doble procedimiento legislativo, que primero la aprobación del tratado, la ratificación del tratado, y un segundo procedimiento o una segunda votación en el cual se le otorga la jerarquía constitucional. Y este segundo procedimiento también requiere una mayoría especial o cuantificada, que son de los 2/3 de la mayoría de cada una de las cámaras para poder ser incorporado. Bien, por lo tanto, tenemos esta doble forma de incorporación en nuestra propia Constitución de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Uno con jerarquía constitucional inmediata, porque la propia Constitución hace una numeración de los tratados explícita, y otro en el que se habilita un procedimiento para la constitucionalización o jerarquía constitucionalizada de los tratados sobre derechos humanos. Ahora pasemos al otro procedimiento, que es que estriba en reconocer a los habitantes la plena vigencia de los derechos consignados en determinados tratados o convenciones aludidos explícitamente por la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución da una pauta general en la cual reconoce que todos los derechos consignados en tratados internacionales sobre derechos humanos o en determinados tratados o convenciones aludidos, en determinados tratados o aludidos explícitamente por la Constitución, van a tener plena vigencia en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, acá la Constitución no dice expresamente que los tratados poseen rango constitucional, pero dice que los derechos que contienen estos tratados sí tienen plena vigencia dentro del ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, los tratados referidos cuentan con jerarquía constitucional inmediata. Bien. Y el último supuesto es en la que se opta por una asimilación genérica, que acá sí es en el caso en el que la Constitución Nacional establece que habla de que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que en el futuro sean aprobados van a tener una jerarquía constitucional inmediata o mediata. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no hace una enumeración de los tratados, sino que directamente trata sobre la materia, hace una asimilación de que todos los tratados que en un futuro se aprueben sobre derechos humanos van a tener jerarquía constitucional, ya sea inmediata o inmediata según la pauta constitucional que se esté utilizando. Después tenemos los efectos que vamos a tener con respecto a estos mecanismos. Tenemos dos efectos. Primero con respecto a la Constitución y luego vamos a ver los efectos respecto a las leyes nacionales. Respecto a la Constitución, vamos a ver que tenemos que al tener la misma jerarquía, tenemos que los derechos de fuente internacional constitucionalizados, es decir, los tratados internacionales sobre derechos humanos que se han constitucionalizado, van a tener pueden haber en un futuro cierto conflicto con respecto a la interpretación que se le debe dar a estas pautas. Y por lo tanto, la solución que se le da, ya yendo a la conclusión, es que siempre debe darse lugar a las pautas internacionales, es decir, a los derechos de fuente internacional que se han constitucionalizado, pero con cierto margen nacional, es decir, en la forma de entender y de aplicar, de efectivizar,
se deben atender las particularidades nacionales, pero siempre y cuando no se vayan a desvirtuar la esencia de lo que el Tratado Internacional trata de establecer. Es decir, si se llega a producir un conflicto en un futuro con respecto a la forma de interpretar, se le debe dar lugar a la forma nacional, es decir, según las pautas interpretativas nacionales o locales, por sobre las pautas internacionales, sobre las pautas de interpretación internacionales, pero siempre que no se desvirtúe la esencia del tratado, es decir, siempre que no se desvirtúe lo que la norma quiere proteger, sobre lo que el tratado internacional quiere proteger. El segundo caso que se puede dar ya es cuando se produce un conflicto normativo, es decir, cuando ya una cláusula del tratado constitucionalizado resulta totalmente opuesta a alguna regla de la Constitución. Acá lo primero que se debe hacer es compatibilizar hasta lo incompatibilizable, es decir, tratar de llegar a una forma de interpretación en la cual esta cláusula que resulte totalmente opuesta puede llegar a interpretarse y aplicarse, es decir, tratar siempre de lograr que se aplique la norma internacional. En caso de que no se pueda realizar, se debe dar prioridad al precepto, ya sea de la Constitución o del tratado, que mejor proteja el derecho personal en cuestión. Es decir, en el caso de que haya dos cláusulas, una de la Constitución Nacional y una del Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, que sean totalmente opuestas, es decir, que no se puedan compatibilizar, siempre se debe dar lugar a la cláusula, ya sea constitucional o del Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, que mejor proteja los derechos personales en cuestión. Esta es la pauta que se está utilizando actualmente. En el caso de que se produzca un conflicto, pero rara vez se produce un conflicto en el cual haya una total oposición de las cláusulas, ya que el legislador, al momento de incorporar los tratados internacionales, ha estudiado cuáles son las pautas, ha estudiado el tratado en cuestión y ha resuelto ya los conflictos que se pudieron haber dado. Es decir, antes de la aprobación se resuelven esos conflictos. Ahora vamos a ver los efectos con respecto a las leyes. Acá es distinta la forma de ponderar, ya que tenemos dos efectos que se van a producir cuando se encuentra un conflicto entre un tratado internacional y las leyes nacionales. Primero que nada, el efecto de invalidez. Si la ley es opuesta al tratado en cuestión, entonces esta ley puede ser considerada inconstitucional. Acuérdense que acá el tratado internacional tiene rango constitucional, por lo tanto, las leyes nacionales que vayan en oposición o vayan en contra del tratado van a ser consideradas inconstitucionales y por lo tanto van a perder el efecto en el caso concreto, es decir, van a perder la vigencia, no se van a poder aplicar en un caso concreto. Y un efecto de armonización, es decir, que todas las leyes que deban ser aplicadas deben interpretarse conforme al Tratado Internacional sobre Derechos Humanos del caso. Es decir, acá lo que se trata de hacer es que siempre que haya un caso en cuestión en el cual se va a aplicar una ley nacional, bueno, esta ley nacional debe aplicarse conforme a las pautas interpretativas que establezca el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos. Perfecto. Este es el mecanismo de la constitucionalización de los tratados. Ahora vamos a pasar a ver el tercer mecanismo, que es el tratado subconstitucional, pero supralegal. Es decir, que acá el tratado internacional ha sido incorporado al derecho interno, pero la jerarquía que posee es inferior a la de la Constitución, pero superior a la de las leyes nacionales. Por lo tanto, vemos que se halla en un escalón o escalafón intermedio entre la Constitución y las leyes comunes. También se lo denomina subconstitucionalización de primer grado, ya que las leyes nacionales serían una subconstitucionalización de segundo grado, pues están por debajo de la Constitución en un primer escalón. Perfecto, ahora vamos a ver cuáles son los efectos de este tratado que se encuentra por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. Con respecto a la Constitución, tenemos un efecto de invalidez y un efecto de armonización. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que se produzca un conflicto entre la Constitución y el tratado, siempre va a sostenerse primero a la Constitución, es decir, derivado de que se encuentra en una jerarquía subordinada del tratado, se va a tener que someter a lo que establezca la Constitución si se produce algún conflicto.
Por lo tanto, si vemos que hay un conflicto entre una norma de la Constitución Nacional y un conflicto con una norma o alguna cláusula, algún tratado internacional sobre derechos humanos, va a prevalecer la norma de la Constitución Nacional. Y segundo, un efecto armonizante, que quiere decir que todos los derechos humanos enunciados en el tratado deben interpretarse conforme a las pautas establecidas en la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la forma de interpretarse los tratados que pueden llegar a aplicarse deben abstenerse, es decir, deben colocarse en una forma de interpretación conforme a lo que establezca la Constitución, o decir, a las pautas ideológicas que sostenga la Constitución Nacional. Ahora vamos a ver los efectos con respecto a la ley. También tenemos un efecto de invalidez y un efecto de armonización o armonizante. Acá, el tratado internacional se encuentra en un escalón, en una jerarquía superior a la ley. Por lo tanto, en el caso de que haya un conflicto entre una ley y un tratado, la ley va a ser derogada, es decir, va a poder ser derogada o modificada por el tratado, va a deber prevalecer la pauta establecida en el tratado por sobre la ley. Por lo tanto, esa ley, en el caso de que vaya en contra del tratado, puede ser establecida como inconstitucional y por lo tanto no se va a poder aplicar en el caso concreto que deba resolverse. Y un efecto armonizante, que es muy parecido a la forma de interpretar, que quiere decir que en el caso de que haya un conflicto en la forma de interpretación, las leyes van a tener que ser interpretadas según las pautas o según la posición ideológica de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ahora vamos a ver algo muy importante que son dos principios internacionales que se encuentran comprometidos cuando estamos hablando de tratados internacionales y la Constitución Nacional y leyes nacionales. Primero que nada, los principios que estamos haciendo referencia es el Pacta Sunt Servanda y el principio Bona Fide. Ambos principios se encuentran contenidos en la Convención de Viena de 1969, que establece en el artículo 26 que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ello de buena fe. La primera parte que dice que todo tratado en vigor obliga a las partes es el Pacta Sunt Servanda, y el segundo que debe ser cumplido por ellos de buena fe es el Bona Fide. Por lo tanto, vemos que el Pacta Sunt Servanda significa o se entiende por Pacta Sunt Servanda que los contratos internacionales o tratados internacionales son obligatorios para las partes, es decir, para los estados que lo han ratificado y por lo tanto tienen un carácter coercitivo que asegura el cumplimiento de los compromisos internacionales. Por lo tanto, si un estado asume un compromiso internacional de un tratado internacional, este debe ser cumplido por sobre las normas internas. Esto es lo que significa el Pacta Sunt Servanda, que los tratados deben cumplirse. Y el segundo principio internacional es el principio de buena fe, que quiere decir que los tratados internacionales deben cumplirse siempre y cuando deben cumplirse siempre de buena fe por los estados y no se debe incurrir en abuso del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es una prohibición en el cual en un futuro el tratado internacional vaya en contra, en contra de lo establecido en el tratado internacional, es decir, que cumpla el tratado, pero lo cumpla de una manera contraria a la forma que lo ha establecido el propio tratado, que trate de buscar otra interpretación contraria para desvirtuar el contenido del tratado internacional. Lo que trata de hacer, o lo que contiene esta norma, este principio es que no se desvirtúe la esencia del tratado internacional cuando éste se encuentre o se trata de cumplir. Al ser estos los dos principios internacionales que se encuentran comprometidos, tenemos que ver si se cumplen o no se cumplen estos principios en esta forma de incorporación de los tratados. Vemos que en la primera forma de mecanismo de incorporación de los tratados sobre derechos humanos, que es la supraconstitucionalización de los tratados, vemos que estos principios internacionales sí se cumplen, sí se respetan, ya que los tratados por ningún motivo van a dejar de cumplirse, aun cuando vayan en contra de la Constitución, va a prevalecer el tratado internacional. Por lo tanto, vemos que estos dos principios internacionales, el Pacta Sunt Servanda y el Bona Fide, se respetan. En el segundo caso, que es la constitucionalización de los tratados, vemos que estos principios también se respetan, ya que los tratados internacionales se van a aplicar igualmente
Y si se produce algún conflicto entre ellos, se va a tratar de resolver de una forma armonizante, siempre evitando el conflicto y tratando de dar cumplimiento al tratado internacional. Por lo tanto, también se respetan estos dos principios. En este tercer mecanismo, que es el tratado internacional supralegal pero subconstitucional, vemos que se respeta a medias. Con respecto a la Constitución, no se respetan los principios, ya que se va a aplicar la Constitución por encima del tratado. Y en el caso de la ley, sí se respetan los principios, porque se va a aplicar el tratado siempre por encima de la ley. Y ahora vamos a ver el último mecanismo de incorporación, que es el tratado equiparado a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratado está por debajo de la Constitución y tiene el mismo rango o la misma jerarquía que las leyes nacionales. Acá vemos que la forma de fundamentar esta posición ideológica es una doctrina dualista, en la cual se entiende que hay dos ordenamientos jurídicos, un ordenamiento jurídico nacional y un ordenamiento jurídico internacional, y que son distintos. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos, en el caso de que se lleguen a confluir, en el caso de que se incorporen tratados internacionales, va a prevalecer el ordenamiento jurídico nacional por sobre el ordenamiento jurídico internacional. En este caso, vemos que el tratado está en igual jerarquía que las leyes nacionales. Por lo tanto, vamos a ver los efectos que esto produce. Primero que nada, el tratado puede ser reputado inconstitucional si entra en colisión con ella. ¿Qué quiere decir? Que si el tratado va en contra de la Constitución, puede ser reputado inconstitucional y por lo tanto no se va a aplicar en el caso concreto. El segundo efecto es que el tratado aprobado por una ley deroga la ley anterior que se lo ponga. Es decir, si hemos incorporado un tratado internacional sobre derechos humanos que tiene la misma temática o trata sobre los mismos temas que una ley del ordenamiento jurídico, el tratado internacional va a derogar a la ley que trata sobre los mismos temas, ya que estaríamos hablando de otra ley, aunque tenga un origen internacional. Y por lo tanto, ley posterior deroga ley anterior. Tercer caso, en el caso de que haya una ley posterior al tratado, es decir, hemos incorporado el tratado internacional y luego se sanciona una ley dentro del ordenamiento jurídico que trate sobre los mismos temas, esta ley posterior va a modificar el tratado por el mismo principio que hablamos de recién. Una ley posterior modifica ley anterior o deroga ley anterior. Y por último, que el tratado siempre va a tener que ser interpretado según la ideología jurídica imperante en el derecho local, es decir, según las pautas interpretativas establecidas por la Constitución Nacional, dada que hay una conversión del derecho internacional a un derecho interno nacional, es decir, el tratado se ha convertido, ha dejado de ser parte del derecho internacional para ser parte del derecho nacional y por lo tanto debe regirse por las mismas pautas interpretativas en la Constitución. Perfecto, chicos, esto sería todo por hoy.